DCKO número 5. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Lex Luthor, después de que traicionó a Superman, eliminándolo del torneo. El Heart of Apocalypse, el corazón de Apocalipsis, declara que el ganador del torneo ha sido elegido. Lex, envuelto en energía y relámpagos, desafía a Darkseid a enfrentarse al campeón del universo. Darkseid responde: Estoy justo aquí, pequeño. Felicitaciones. Saborea este momento y luego toma el corazón para ti. Reúne tu poder, adopta tu nueva forma y lucha por tu corona. Nos movemos al pasado, a la noche en la que Darkseid apareció en la Tierra, convertido en King Omega. Diana les pregunta a los demás si eso es Darkseid. Bruce confirma que sí, pero que al mismo tiempo no lo es. Ahora es algo nuevo. Superman agrega que puede oírlo, y que no está solo allí, sino en todas partes. Bruce declara que eso significa que el juego ha terminado. Diana le reprocha, confundida, pero Bruce aclara que hablaba del juego de mesa, y que, en la vida real, es momento de ganar. Clark le pide a Lois que llame a la Justice League. Ella le responde que ya está llamando a todos. El corazón de Apocalipsis comenta: Sucede tal como ocurrió antes. Corren hacia la pelea. Bruce, Diana, excepto que esta vez, en la ventana, Clark se detiene. Lois se le acerca y le pregunta qué está haciendo. Clark, sin responderle, le dice a alguien que sabe que está allí, que sabe lo que eso es, y le exige que se muestre. Pareciera que está mirando al lector, rompiendo la cuarta pared, pero no es así. Se refiere a Doomsday. Time Trapper aparece delante de él. Superman comprende que eso no se trata de un recuerdo. Él creó una nueva línea temporal, y esa noche de juego no es su futuro, sino una realidad separada. Siempre lo fue. Time Trapper explica que tenía dudas sobre si podía confiar en alguien del Quantum Quorum, o en los aliados de Superman, y que sospechaba que alguien trabajaba con Darkseid, aunque la posesión de Booster Gold aún lo sorprende. Por eso creó esa línea temporal de bolsillo. Superman pregunta por qué solo a él. Time Trapper le recuerda que, como Doomsday y Superman, ambos han estado atrapados en un ciclo de muerte y renacimiento durante años. Siempre creyó que su papel era el de su destructor, pero una fuente improbable le reveló la verdad. No está destinado a destruirlo, sino a salvarlo, para que pueda destruir a Darkseid. Como comentario, esto se vio hace poco en Superman número 35, que también está en el canal. Time Trapper agrega que es momento de romper el ciclo. Superman pregunta cómo. Time Trapper responde que se lo mostrará. Luego los vemos viajando por el espacio y el tiempo. Time Trapper le explica: He visto mi parte de finales, Kal-El. He observado morir incontables planetas, universos y realidades. He canalizado energía Omega, pero también he visto comienzos, universos naciendo. En lugar de control, caos. Caos salvaje y creativo. Y yo también he canalizado esa energía, Superman. Lo opuesto a Omega, energía alfa. He comprendido que la forma de detener este ciclo en el que estamos es, en lugar de concederte otro final, debo darte un nuevo comienzo. Superman le pregunta si le está ofreciendo una segunda oportunidad, y Time Trapper responde: Contengo tanto energía Omega como alfa. Si te concedo todo el poder de creación que hay dentro de mí, puedes renacer esta única vez en lugar de mí. Superman le pregunta si nunca más regresará. Time Trapper responde: Escúchame, si hay un ser destinado a ser King Omega, eres tú. Algunos creen que el universo ya intenta inclinarse hacia ti, que es un metaverso en lugar de un multiverso, reactivo a ti. Incluso si no es el caso, debería serlo. Si hago esto, debes prometerme algo. Como comentario, Time Trapper se refiere a lo que se vio en el evento Doomsday Clock. Superman responde que hará cualquier cosa que le pida. Time Trapper le exige que gane. Superman promete que lo hará. Entonces, empecemos. Concluye Time Trapper. La energía se desata en un estallido violento. El impacto sacude la realidad mientras el poder liberado atraviesa a Superman, quien grita de dolor. Time Trapper y todas sus versiones anteriores de Doomsday se unen para ejecutar ese último acto. Finalmente, Time Trapper se despide de Superman diciéndole: Adiós, Kal-El.
La explosión se expande hasta envolverlo todo en una luz absoluta, mientras la figura de Superman queda suspendida en el centro. Nos movemos de vuelta al enfrentamiento entre Darkseid y Lex Luthor. El corazón de Apokolips comenta: No lo oigo al principio. Luthor está demasiado ocupado gritando, pero entonces sí lo oigo. Algo agrietándose. Algo en lo más profundo. Oh, si tan solo tuviera una boca para sonreír. La estatua de piedra de Superman se quiebra, y él vuelve a la vida, para luego salir volando hacia el lugar de la contienda. En él, Lex Luthor, desbordando poder, declara que ha llegado la hora de negociar los términos de la rendición de Darkseid, pero él responde que correrá el riesgo. Luthor agrega que solo queda una cosa por decir, pero cuando va a decirla, algo lo destruye por completo. Lo desintegra. No queda nada de él. Supongo que se convertirá en estatua. El causante es Superman, quien aparece flotando en el aire y completa la frase: Todo lo que queda por decir es... Talán, talán. Superman se revela en toda su majestuosidad, envuelto en energía. El corazón de Apokolips declara: Tenemos un nuevo King Omega. Darkseid, satisfecho, afirma que es tal como lo esperaba y le ordena que se coloque su corona. El corazón de Apokolips nos cuenta lo que sucede después. Y así Clark lo hace. Extiende la mano y lo toma. El papel para el que estaba destinado. Y el universo renace a su imagen. Está allí, en esa primera explosión. Está en cada partícula sobrecalentada de materia que se expande hacia afuera, quarks y gluones. Está en el polvo ardiente y el gas que se reúne en las primeras estrellas y en las rocas que se agrupan en protoplanetas. Está en la primera vida, organismos unicelulares, en la profunda oscuridad. Está en las siguientes formas de vida, y en las siguientes, y en las siguientes. Es cada tallo, cada tronco. Es las piernas húmedas y temblorosas que crecen altas y fuertes, hacia el sol, siempre el sol. Respira hacia adentro y hacia afuera. Pasa 1 millón de años, 100 millones. Eleva la vida cada vez más alto. Dentro de sí mismo ha rehecho nuestro universo. Solo que mejor. Cuando ha forjado lo suficiente, me llama a mí, el corazón, y tomo mi lugar dentro de su gran pecho. Él es el campeón del universo, su King Omega. Y ahora... ¡que comience la Guerra de Reyes! Darkseid y Superman avanzan hacia el enfrentamiento a toda velocidad. La batalla estalla en Metrópolis, en Themyscira, en la Roca de la Eternidad, en Oa. Darkseid incita al kryptoniano a golpearlo, mientras que el corazón agrega: Luchan a través del espacio, en todas partes a la vez, combatiendo por un mundo transformado por Darkseid. No son 2 seres, sino 2 realidades en guerra. Cada golpe que Clark lanza contiene su universo bebé, luchando por nacer. Golpea y golpea, pero al final, Darkseid ríe. Por un momento, Clark no puede respirar. Cuando levanta la vista, Darkseid viene para matar. Le hablo directamente. Ahora somos uno después de todo. ¡Muévete, Clark! ¡Esquiva! Y en el último minuto, lo hace. Superman aparece en otro lugar y pregunta dónde está. El corazón le responde que es el único lugar seguro, el pasado, porque todo lo que viene después pertenece a Darkseid. Le pide que recupere el aliento y recuerde por qué está luchando. Le pregunta si puede verlo. Superman responde que sí. El corazón agrega: Bien, ahora construye. Y Clark lo hace. Construye el presente de su universo. Deja la muerte, la tristeza así, pero las convierte en notas dentro de acordes más grandes de asombro. Construye nuestras armonías, equilibra el dolor con empatía, conecta el poder con la sabiduría, redibuja líneas, enlaza notas. Es hermoso. Nació para esto. Omega surge a través de él. Estoy tan maravillado que ni siquiera veo a Darkseid venir. Grito justo a tiempo: Clark, detrás de ti. Se agacha. Se desliza hacia el pasado. Pero los golpes llegan desde todas partes. Puños, rayos. Imagina tu universo, le digo. Extrae poder de él. Pero Darkseid es demasiado rápido.
demasiado fuerte. Clark solo puede retroceder, cediendo cada vez más terreno. Otra era se vuelve como Darkseid, y otra. Siento que me convulsiono. Darkseid conecta un gancho, un cruzado. Clark es una constelación apenas sostenida. Líneas rompiéndose entre estrellas. Lucha, maldita sea. Mantén tu posición. Aprieta los dientes, pero no me responde. Solo retrocede y retrocede hasta que finalmente su espalda está contra ello. El propio Big Bang. Lo único que queda sin ser reclamado por Darkseid. ¡Muévete! ¡Estás acorralado!, le digo. Y es entonces cuando finalmente responde. Estoy justo donde quiero estar. Y entonces me doy cuenta. El Big Bang, este punto, contiene todo. Toda la materia, todas las posibilidades. Pasado, presente, futuro. Si lo absorbe todo, lo toma para sí. La Omega será tan poderoso como Darkseid. ¡Ja! Damas y caballeros, tenemos una pelea. Superman absorbe toda la esencia del Big Bang, multiplicando sus poderes exponencialmente. Darkseid lo detecta y se lanza al ataque, pero Superman lo recibe con un puñetazo devastador que lo hace sangrar. Darkseid no puede creerlo y le pregunta qué es lo que ha hecho. Superman le responde con una sonrisa. En Kansas lo llamamos hacerse el muerto. Luego vuelve a levantar el puño para golpearlo. Mientras lo hace, el corazón de Apokolips comenta. Envío toda la Omega que hay en mí a sus brazos, a sus puños. Van golpe por golpe, puñetazos que hacen estremecer galaxias enteras. ¡Golpéalo, Clark! ¡Ahora! Darkseid es más grande, más fuerte, pero Clark está ganando. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando?, le pregunta Superman. El corazón responde. 1.000.000 de años, 100 millones. No más asaltos, sin títulos, solo existencia o aniquilación. Sigue. Clark golpea a Darkseid tan fuerte que los agujeros negros vomitan luz estelar a través del vacío. Mis pozos de fuego rugen. ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedo hacer esto, verdad? ¿Puedo ganarlo? ¿Puedes sentirlo?, le pregunta Superman. El corazón responde. Puedo sentirlo. Yo solo, agrega Superman. Sí, tú solo. El único ganador, añade el corazón de Apokolips, emocionado. Pero Superman le da la sorpresa y le dice, es por eso que ya no estoy jugando. ¿De qué estás hablando? ¡Golpéalo! ¡Golpéalo!, insiste el corazón, pero Superman se niega. El corazón le suplica. ¿Por qué? Piensa en tu universo. Míralo. Un universo en paz, seguro tras tu escudo, donde todos son legión. Es perfecto, Clark. ¡Perfecto! Es lo que todos quieren. Superman se lleva la mano al pecho y le responde. Tal vez, pero no yo. El corazón, al ver lo que pretende hacer, le ruega. No lo hagas. ¿Qué ganarás con esto? La explosión podría hacerlo retroceder. ¿Qué? ¿Meses? ¿Un año? Pero volverás a donde empezaste. Peor. No puedes hacer esto. No puedes rendirte. Tú. Superman se arranca el corazón del pecho y lo pulveriza con una mano, haciendo que todas las estatuas de piedra se quiebren, y le aclara. Para que conste, no estoy renunciando. Solo los estoy incorporando a la pelea. Ahí vemos aparecer a todos los héroes y villanos que habían sido convertidos en piedra cuando fueron eliminados del torneo. A la cabeza van Batman y Wonder Woman. Detrás de ellos, Harley Quinn, Firestorm, Black Lightning, Lex Luthor, Supergirl, Power Girl, Aquaman, los Green Lantern y muchos, muchos más. El corazón de Apokolips, al ver lo que ha hecho, le grita. ¡Necio! ¿Por qué? Mientras vemos a Darkseid siendo derribado por un poderoso rayo. Darkseid queda a la deriva, flotando en medio del espacio, y se desvanece hasta desaparecer. El corazón exige una explicación. Tuviste una oportunidad de ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Superman le da la respuesta. Es sencillo. Lois lo dijo mejor. Me gustan los juegos en los que todos ganan. Mi nombre es Clark Kent.
No soy un King Omega, porque no necesitamos uno. Ninguna persona debería tener tanto poder, porque cuando solo una persona gana, ninguno de nosotros lo hace. Lo que necesitamos no es una sola mano para salvarnos, sino muchas. Cada mano. Sus manos. Y la tuya también. De nuevo, no sé si le está hablando al corazón, a sus compañeros o a los lectores. Diana le agradece y lo felicita por el excelente trabajo. Luthor intenta intervenir, pero Batman lo calla. Clark, aún en el cielo como si fuera Dios, les indica que deben marcharse, pero les explica que la grieta los mantendrá a salvo de lo que está a punto de ocurrir. Batman le pregunta si los está dejando. Clark confirma que sí, que aún tiene algo que hacer, pero que regresará. Les pide que sigan adelante y se pongan a trabajar. Mientras se alejan, Clark piensa: una última vez pienso en mi universo, en todo su arco resplandeciente aún dentro de mí, y entonces lo deshago. Lo retrocedo desde su final hasta su comienzo, de Omega a Alpha, hasta que todo existe en un único punto, una explosión creativa contenida, que libero. Observo cómo su poder golpea el mundo que amo, una tormenta de energía alfa que enciende la Tierra una y otra vez, poniendo cosas nuevas y extrañas en movimiento, y es hermoso. Nuestro mundo siempre debería ser uno de comienzos salvajes y nuevos inicios. Sé lo tentador que es, en tiempos oscuros, abrazar Omega, buscar seguridad, mirar hacia los viejos caminos o hacia algún salvador familiar. Pero dejemos que nuestra historia sea la opuesta. Dejemos que sea salvaje, peligrosa, misteriosa, explosiva, aterradora, valiente, retorcida, llena de anhelo y redención. Por encima de todo, que sea audaz y que nos lleve al siguiente nivel y más allá. Así es como todos ganamos. Ganamos juntos. Nos movemos al epílogo. Lois está con Diana y Bruce, quienes han venido a verla. Lois les dice que no tenían por qué hacerlo, pero Diana responde que sí, porque la noche de juegos sigue siendo la noche de juegos. Bruce aclara que es solo una visita para asegurarse de que esté bien. Lois les pide que no la traten como si fuera una niña. Conoce a su esposo. Sabe que Clark les dijo que tenía una última cosa que hacer y que después regresaría, aunque le gustaría entender por qué lo hizo de esa manera. Bruce afirma que lo hizo para ganar y que esa victoria fue para todos. Lois concluye que entonces deben seguir jugando, porque eso es lo que él habría querido. Pero Bruce la interrumpe para decirle: eso es lo que me preocupa, Lois. Detuvimos a Darkseid, por ahora, pero no creo que el juego se haya detenido realmente. Desde donde quiera que esté, Superman comenta: mi viejo amigo tiene razón, y ahora los jugadores se mueven por el tablero de nuevas maneras. Nos movemos a la Watchtower. Mr. Terrific registra que una explosión en el lugar del torneo impregnó a todos los presentes con energía alfa y omega concentrada, y decide mantener el registro bajo acceso restringido hasta entender mejor lo ocurrido. Por su parte, Booster Gold promete encontrar a Superman donde quiera que haya desaparecido, así como él lo encontró. En Metrópolis, Superboy Prime anuncia su llegada diciendo: es un pájaro, es un avión, es Superman, grandísimos idiotas. En el futuro lejano, Cosmic Boy y Lightning Lad reconocen que esconderse no los protegerá. Si Darkseid no los encuentra, alguien más lo hará. En la base de los Titans, Cyborg activa el protocolo Heart of Cyborg, corazón de Cyborg, que responde saludándolo. En LexCorp, Luthor le pide a Mercy que traiga a la prensa para difundir sus acciones heroicas. Finalmente, en algún otro lugar, Alfred, el nieto de Bruce en el universo de DC-KO, Nightfight, que también está en el canal, explica que su abuelo dejó una caja para comunicarse si vencía a Darkseid, pero no está funcionando. Damian responde que está recibiendo señales de otros lugares que él visitó, otros futuros, otros Batman. Como comentario, esto nos da un adelanto de lo que se verá en las series de DC. Superboy Prime como el nuevo Superman de la Tierra, el retorno de la Legion de Superheroes, y más. Superman agrega: y otros están siendo arrastrados hacia nuevos misterios. Nos movemos a Central City. Barry Allen disfruta de un miércoles cualquiera, frente al ordenador donde está escribiendo la historia del universo DC, que no diré dónde la puedes encontrar, para no caer espeso,
recuerda cuánto extraña usar sus poderes. De pronto algo llama su atención. En su libro aparece un capítulo completamente nuevo que él no escribió. El libro 0. Lee unas cuantas líneas que dicen: Olvidaste mi verdadera historia. Me dejaste atrás. Hice lo correcto y todos ustedes me arrebataron su mundo. El espacio se fractura con un estallido violento. Barry observa cómo su computadora y todo a su alrededor se destruye, mientras intenta comprender qué ocurre, y agradece que siempre mantenga copias de seguridad de su trabajo. En el espacio, una mano gigante se manifiesta, y se escucha la voz de Darkseid, que dice: Deja de jugar con ellos. El sacrificio de Time Trapper puede haberle dado a Superman la capacidad de hacerme retroceder, pero tú y yo conocemos la verdad. Los tontos que se me oponen no han ganado ni la batalla ni la guerra. My Absolute Creations, mis creaciones absolutas. Refiriéndose a Absolute Superman, Batman y Wonder Woman, que hacen un pequeño cameo. No han sido afectadas. Están intactas. Por ahora. Ellos y el resto de su mundo siguen siendo mi arma. Y tengo otro ejército creciendo. Mientras la lucha continuaba generando energía omega en su mundo, el multiverso infinito hizo lo mismo. Versiones alternativas, desviaciones, héroes y villanos sin mostrar piedad en sus esfuerzos por coronarse como los King Omegas de sus mundos, cada uno creyendo que podía detenerme. Con cada pelea, los pozos de fuego arden con fuerza, y la energía omega me alimenta. Cada uno sucumbirá a mi voluntad, a mi control. La anti-life, la antivida. Cuando las tierras infinitas caigan, habrá una crisis de proporciones absolutas. Y así, mientras vemos la figura imponente de Darkseid en el espacio, infectándolo todo con su energía omega, se nos cuenta que este es el fin, aunque solo por ahora. Y así terminamos con DC Chaos número 5, con guión de Scott Snyder y Joshua Williamson, y arte de Wes Craig, Sermánico y Javier Fernández. Saludos a Roberto Antonio García Sando, B4L. Te cuento que Sermánico imprime un dinamismo visual asombroso en la actual etapa de Green Lantern, y en sus épicas composiciones para Infinite Frontier. Apoya a Diose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.